Y bueno, hemos visto unas de las imágenes de distintas rutas de nuestro país que se encuentran en un estado pues bastante deprimente también para todas las personas que circulan por estos tramos, que muchas carreteras son internacionales y también centroamericanas. Y para tratar este tema hoy, pues nos acompaña la directora de AmCham, ella es Valeska Sterkel, con quien conversaremos un poco acerca de la economía y las carreteras, porque es un factor importante que ayuda en la competitividad de un país y esta situación estará afectando los ingresos en la economía nacional e internacional. Pues eso veremos hoy y le damos la bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias, Sandy. Buenas tardes. Gracias por tenerme aquí. Gracias, Valeska. Y bueno, veíamos estas imágenes, ¿verdad?, de distintos puntos de nuestro país. ¿Ustedes cómo ven la situación actual de las carreteras? Bueno, realmente definitivamente es uno de los índices de competitividad que el país debe de velar porque no se encuentren en ese estado. Está en un estado catastrófico, como lo vimos en las imágenes. Esto repercute definitivamente en costos adicionales que pegan principalmente en el transporte de los productos que tanto se consumen localmente como los que se van de exportación. Vemos que, por ejemplo, pues obviamente al momento de tener las carreteras en mal estado, el tiempo es algo importante porque la velocidad que se conduce el transporte pesado, cualquier tipo de transporte al momento de pues trasladar los productos no es la que se tendría que tener y por lo tanto también se atrasan las entregas. Por supuesto, el tiempo es importante no solo por el atraso de las entregas, sino por el incremento en un costo en el combustible, ¿verdad? El incremento en repuestos. Vemos cómo están las carreteras en las cuales hay que invertir para que los transportistas no trasladen esos costos a los productos. Y por ejemplo, pues se da este tema que tocábamos también, el de la competitividad. Pero otro de los que va ligados también es a la inversión. ¿En realidad toman en cuenta la situación de las carreteras los inversionistas al momento de decidir, bueno, vamos a confiar y a invertir en Guatemala? Pues definitivamente dependiendo del tipo de inversión, Sandy, pero sí, lo que los inversionistas esperan es carreteras óptimas, en óptimas condiciones, que las conexiones a veces tramos muy pequeños en kilómetros, en distancia, en tiempo se vuelven muy largos y esto repercute en todo sentido, hasta para los extranjeros que vienen a vivir a Guatemala, a trabajar en multinacionales y tienen que hacer de su casa a su oficina más de 1 hora, por ejemplo, por el mismo problema de la condición en la que se encuentran las carreteras y que no hay accesos suficientes para poder movilizarse. Vemos que, por ejemplo, la infraestructura en países vecinos pues está y se ha indicado que está mejor que la de nuestro país. ¿Nos estarán ganando ahí la carrera por la búsqueda de esa inversión y también de elevar la economía en nuestro país? Sí, el tema es nuevamente que debe de ser un esfuerzo en conjunto, ¿verdad?, del Ministerio de Comunicaciones, donde se deben de buscar escenarios público-privados, porque también se da cuenta que los fondos del gobierno no son suficientes para la inversión en estas carreteras. Debe buscarse otros escenarios como las concesiones, por ejemplo, o vemos también ahora carreteras ya con pago, las cuales también de esa manera se van a mantener en óptimas condiciones, porque sí es necesario definitivamente y nos están ganando la jugada, como usted dice, Sandy, en países tan cercanos como El Salvador, ¿verdad? Honduras. Y bueno, pues tenemos este tema tan importante, nos están ganando la competencia en los países vecinos, pero ¿cómo ven ustedes que hasta el momento pues no se le dé prioridad o se mencione que la ejecución presupuestaria de este ministerio pues no es la que desearían todos? Porque una de las exigencias que se le hace al Ministerio de Comunicaciones, por ejemplo, es la reparación de carreteras. Sí,
Al momento tenemos nosotros el dato de que la ejecución del Ministerio de Comunicaciones es más o menos como del 40% este año, lo cual es realmente baja. Aquí influyen muchos factores, desde problemas heredados del gobierno anterior también, el tema de la ley de compras y contrataciones, o sea, hay mucho alrededor que se debe de mejorar también para que el ministerio pueda ejecutar. No es solamente un problema en sí del Ministerio de Comunicaciones que no está ejecutando, ¿verdad? También se cuentan con recursos, sabemos, de donantes internacionales, pero que no se ha podido ejecutar los recursos tampoco porque no se cumplen con los requisitos que ellos exigen. Entonces, es un esfuerzo, en mi opinión, sí, público-privado, porque también deben de existir estrategias donde se diga, estas son las carreteras más importantes que deben de conectar exactamente al país. Por ejemplo, a puertos, aeropuertos, para que esa infraestructura realmente funcione, o conectar ciudades realmente importantes del interior que abastecen a exportadores o que abastecen el consumo propiamente de la capital, que obviamente los precios llegan más altos por lo que ya hemos platicado de que el transporte tiene que trasladar ese costo al consumidor final en el caso de los productos nacionales. Y en el caso de los exportadores es peor porque ellos están compitiendo con países como México, El Salvador, Costa Rica, Colombia, y entonces ese precio también más alto en el costo de la logística se traslada al exterior y hace menos competitivos nuestros productos. La competitividad hablamos, la conectividad es importante y nuestro país pues está deseoso de poder crecer en su economía. Ya mirábamos pues las imágenes también de cómo están las situaciones o cómo están las carreteras, pero les hemos preparado un reporte para que usted vea cuál es la situación de distintos tramos y también qué dicen las distintas entidades al respecto. Veamos. Este tipo de reportes se han hecho constantemente, donde se evidencia la situación crítica de muchas carreteras, incluyéndose varias de las rutas nacionales, lo que ha llevado a la población bloquear el paso o realizar manifestaciones para pedir su pronta reparación, pues los vehículos son los que más sufren las consecuencias del abandono. Yo creo que es evidente para todo guatemalteco que recorre el país en sus diferentes sentidos el mal estado de las carreteras del país. Se ha visto un esfuerzo del Ministerio de Comunicaciones en este último trimestre de querer bachar y arreglar algunos tramos, pero es insuficiente. La ejecución presupuestaria del Ministerio fue muy mala, muy baja este año. Hay que reconocerles, evidente, la cantidad de hoyos y baches que tenemos en todo el país, a lo largo y ancho del país, y ha sido a los alcaldes a quien le ha caído la presión de los vecinos, esa exigencia inmediata de reparar tramos que le corresponden al Ministerio de Comunicaciones, porque han tenido los recursos, pues, o sea, los baches y el mal estado de las carreteras no es por falta de recursos financieros. Si algo tuvo este gobierno este año fueron recursos financieros, hubo muy buena recaudación fiscal. Lo que hubo fue una mala ejecución y gestión en la administración pública, pues no lograron subir eventos a tiempo, no lograron adjudicarlos, no lograron contratarlos. Estamos ya casi a mediados de noviembre y apenas empiezan esos proyectos. Analistas opinan que las autoridades deben agilizar los procesos, por muy complicados que sean, pues existe una ciudadanía esperando contar con tramos carreteros transitables, porque ese es el deber que se les encomendó y lo tienen que cumplir. Realizar las gestiones necesarias para agilizar la ejecución de esos recursos, ¿verdad? Porque no es posible que ahí están los recursos, que las carreteras están deterioradas y que por no encontrar, digamos, esos procedimientos adecuados, se dejen de ejecutar esas cantidades de dinero. Uno de los puntos de mucha crítica es la baja ejecución presupuestaria de las instituciones encargadas de las carreteras, pese a tenerse la necesidad. Pero ¿por qué se presentó esta situación? En cualquier otra institución se firma el contrato y reciben un anticipo. Inmediatamente se refleja ya un avance financiero. Póngase que le dan un 20% de anticipo sin haber hecho ningún trabajo en el campo, ya esa obra
ya muestra un 20% de avance financiero. En Covial es totalmente al revés. Acá en Covial no se dan anticipos. Las empresas empiezan a trabajar con su propio capital y el avance que no se refleja. Este año el recurso fue bastante limitado, 380 millones. 380 millones es el presupuesto que se tiene para la cobertura de mantenimiento de este año. Mientras los planes se desarrollan y el presupuesto se ejecuta, pasa el tiempo y siguen las secuelas del estado de las carreteras que se hacen evidentes en los daños de los automotores. Y tocamos este punto importante, el daño en los vehículos que se presentan por las condiciones de las carreteras, que en muchas ocasiones también ha llegado a desesperar a la población y se han registrado innumerables manifestaciones, no solo en la capital, sino también en los departamentos. Un tema que repercute también en la economía, licenciada. Sí, ahí nosotros lo que podemos comentar, Sandy, es que toda la población tiene derecho de expresarse y de manifestarse. Pero nosotros sí le pedimos a la población que no bloqueen las carreteras, porque al bloquearlas lo que hacen es parar el comercio. Y esto lo que repercute es en más pérdidas a niveles millonarios que realmente afectan a las empresas al no poder movilizarse de un lado para otro. Si ya tenemos un problema en que las carreteras están en mal estado y cuesta la movilización, pues instamos a la población a que utilicen otros medios de presión hacia el Estado, a los cuales nosotros también estamos de acuerdo en exigir que el Ministerio de Comunicaciones ejecute, que se busquen, como le digo, otros escenarios de alianzas público-privadas, porque aquí estamos hablando, según decía el señor de Covial, del mantenimiento de las carreteras, pero es que realmente nosotros necesitamos hacer una estrategia en donde existan más rutas alternativas para nuevos tramos, no solamente el reparar los actuales. Y vemos que incluso de los actuales hay algunos que ya ni siquiera para bacheo da, sino que requiere de una nueva carretera que se pueda iniciar en estos tramos. Sí, y es que nuevamente el señor también de Covial explicaba los procesos. Hay que revisar cuáles son los procesos de contrataciones que se están utilizando, que ha sido muy lento el que puedan subir estos proyectos para que la gente también licite, también porque existen atrasos o también existe alguna deuda a ciertos proveedores que viene arrastrándose desde años atrás. También la gente no quiere trabajar con el Ministerio de Comunicaciones. Entonces creo que es algo en lo que el gobierno realmente tiene que trabajar en un todo, ¿verdad? Y nosotros como sector privado, pues apoyar en lo que se nos requiera para que estos temas definitivamente se agilicen. Ustedes que están en el sector privado y pues también muchas empresas de Estados Unidos que se encuentran establecidas acá, ¿qué les dicen a ustedes sus socios o sus agremiados sobre las condiciones de las carreteras? Definitivamente es uno de los factores y de los índices de competitividad más alarmantes, ¿verdad?, que podríamos pensar en el país. Y lo que hacen las empresas internacionales cuando este tipo de situaciones no se les da una solución rápida, entonces simplemente buscan un lugar nuevo donde establecer su hub, y es donde estamos perdiendo inversión por no poner atención a este tipo de problemas. Poner atención, un tema o una frase pues bastante alarmante y necesaria de resaltar. ¿Qué pasaría si las autoridades pues no le pusieran atención al tema de carreteras y se siguieran pues retrasando estos proyectos? ¿Qué futuro le podría esperar a nuestro país hablando económicamente? Definitivamente los costos subirían, tanto para el consumo nacional, y entonces es el tema de la canasta básica también, que obviamente se sube, y las empresas nuestras, al no poder competir en el mercado, incluso las locales, buscan otros países a donde irse y establecerse para poder producir y exportar sus productos.
vemos muchos tramos que se encuentran en estas situaciones. Pero antes de seguir con esta entrevista, pues vamos a hacer una breve pausa para luego retomar este tema que estamos abordando hoy sobre el tema de las carreteras. Vamos a hacer una pausa en esta entrevista que tenemos porque hay algo que es necesario poder resaltar, y es que varios tramos ya se han iniciado en construcciones y reparaciones, pero algunos todavía están pendientes. Para ustedes, licenciada, ¿cuáles serían los necesarios o los más importantes de poder reparar? Porque son muchos los que se encuentran en esta situación. Sí, definitivamente los tramos más importantes son los de conectividad básica a los puertos, principalmente a aeropuertos, impulsar las ciudades más importantes del interior para poder contar con carreteras primarias y secundarias que permitan el acceso y el comercio, ¿verdad? Es ahí donde nosotros pediríamos que se enfoquen los primeros esfuerzos. Y bueno, ¿usted qué piensa sobre esta situación? Lo invito a que nos siga en nuestras redes sociales, @TN23Noticias y @SandyMonroy1 en Twitter. Cuéntenos qué opina o qué ha visto usted también, que se encuentra y también es uno de los usuarios de estas carreteras. Nos puede comentar. Haremos una breve pausa, pero ya regresamos con las conclusiones de esta entrevista.